Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Les invito que vayamos a Gálatas, pero nuestro tema en esta tarde es la transición de un sistema religioso a una persona maravillosa. Este es el mensaje número 4 de Gálatas, me parece. Y ya estamos en el mensaje número 4, muy rápido. Y nos estamos metiendo a fluir en esta forma de Dios de hablarnos en este tiempo. Entonces leamos Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 16. Vamos a ir a esos versículos. Si tiene su Biblia ahí, acompáñeme a ver. También nuestros colaboradores están ahí poniendo los versículos. Entonces vamos a ir a Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 16, que dice de la siguiente manera. Dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Muy bien. Vamos a hablar de algo que está pasando aquí en estos versículos, y en estos versículos podemos ver que hay una transición. Cuando empezamos con esta epístola, mi esposa, ella ahí habló un poquito de cuándo se escribió esta epístola, y se cree que se escribió entre los años 49 al 60, otros dicen que el 55 o el 56. Bueno, lo importante es que esta epístola en ese intervalo de años se escribió. Entonces Pablo, él escribió algo que él experimentó o estaba experimentando en ese tiempo. Y cuando él estaba escribiendo Gálatas, él tenía un pensamiento de lo que él experimentó, de lo que le pasó en su vida. Y algunos creen que en el año 37 al 49 fue donde hubo una transición en su vida de Pablo. Entonces él dice ahí en los versículos 13 y 14, él dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces, en estos versículos del 13 al 16, nosotros tenemos que orar a Dios para que, ¿verdad?, nos ayude a ver qué hay ahí. Porque, vuelvo a repetir, entre los años 37 al 49, Pablo, él está ahí en ese momento, estaba teniendo una experiencia de una transición, salir de una religión para entrar a una persona maravillosa. Por eso en los siguientes epístolas que ya leímos, su hablar de él era: para mí el vivir es Cristo. Él decía: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Todas esas afirmaciones o estas declaraciones, Pablo podía decirlos porque él tuvo una experiencia, tuvo una transición. Entonces, para poder tener un entendimiento correcto del hablar de Pablo, en este caso la epístola a los Gálatas, nosotros tenemos que hacer algo, y eso lo hemos aprendido a través del pastor José Carrillo, que nos ha estado ayudando a entender la Biblia, y nosotros tenemos que ir al momento en que se escribió, o en el momento en que él tuvo la experiencia. Ya dijimos que se cree que Pablo escribió esta epístola entre los años 55 al 60, pero la experiencia de transición que él tuvo fue en los años 37 al 49 más o menos. Bueno, la idea de ir a ese tiempo, de regresar a ese tiempo, es para ver realmente qué fue lo que experimentó Pablo. A través de toda la historia, desde ese tiempo, desde ese año para acá, ya tenemos casi 2000 años, ¿verdad? Entonces, o 2000 años ya tenemos del evento, de la experiencia que tuvo Pablo. Entonces es importante que nosotros vayamos a eso.
¿Por qué lo decimos? Hace algunos años, antes de la pandemia, tuvimos una confraternidad en La Marquesa con los hermanos de Chimalpa e hicimos un juego y le pedimos al hermano Ernesto y a su esposa que nos ayudaran a hacer un juego. Y me acuerdo de que se hizo ese juego y se hizo 2 filas de hermanos y se sentaron ellos y estaban en línea sentados y entonces los hermanos les dieron un dibujo para que el que estaba al inicio viera el dibujo y tratara de escribirlo en la espalda del que estaba enfrente. No sé cómo se llama ese juego, pero me acuerdo que lo hicimos y entonces eran como unos 10 o 12 hermanos, no me acuerdo, pero más o menos de una cantidad. Y entonces el primero vio en la hoja de qué se trataba, de qué dibujo era. Entonces empezó a hacerlo en la espalda del que estaba enfrente y el que estaba enfrente lo hizo en el siguiente y así sucesivamente hasta llegar con el 10º, vamos a ponerle 10. Pero resulta que entonces el que estaba en el número 10, ese tenía que hacer un dibujo, ¿verdad? En una hoja, ahora sí, y ya juntar los 2 papeles con los 2 dibujos a ver si coincidían. Y la respuesta es de que, o más bien la sorpresa fue de que muchos, los dibujos nada que ver. Y porque se fue traspasando, en este caso de espaldas, ¿verdad?, de cada uno hasta llegar al último, entonces, y no coincidían. Bueno, no sé si ustedes en otros lugares han estudiado, han hecho este juego, pero aquí los hermanos lo hicieron y me pareció importante tomarlo aquí porque es algo que lo hicimos. Entonces, ¿qué queremos decir con este juego? Lo que queremos decir es de que durante los 2000 años que llevamos de historia, después de Cristo, es lo que ha pasado con la enseñanza de la Biblia. Imagínense en estos 2000 años en cuántas manos ha pasado la enseñanza, las doctrinas. Y estamos hablando de gente que ama a Dios, gente que en todo el tiempo ha tenido en sus manos la Biblia y ha predicado la Biblia. Pero lo que hizo la mayoría, o más bien, pero la mayoría de ellos no usó el método de regresar siempre al número 1. Les vuelvo a repetir, recordar de este juego. Imagínense que si el que estaba adelante del número 1 hubiera dicho, yo quiero ver el dibujo, ¿verdad? Yo quiero ver el dibujo porque no quiero equivocarme. Y así hubieran hecho todos regresar al número 1, entonces al final saldría lo mismo, llevarían el concepto original. Sin embargo, no se hizo eso. Bueno, era un juego, ¿no? Entonces, estamos hablando de eso porque en el inicio o en el estudio de la palabra, así ha sido, ¿no? Los hermanos no regresaban al inicio, sino que ellos se conformaron, no investigaron, no fueron a Dios, no fueron a ese tiempo, qué fue realmente lo que experimentó Pablo o qué fue lo que él dijo. Entonces nosotros en esta hora estamos regresando a ese tiempo, a esos años, para poder recibir una palabra que realmente se dijo allá y no algo que fue distorsionado con el tiempo o fue cambiado con el tiempo. Estaba yo platicando con mi esposa y ella también me decía de otro juego que se llama el teléfono descompuesto, ¿no? Y ahí también por ejemplo, se empieza diciendo a alguien, hoy es viernes, y se lo decían así a otra persona, y esa persona ya iba cambiando, hasta que al final llegaban y decían, odio el viernes. Entonces te imaginas los que se fue cambiando, no se mantuvo fielmente a lo que se dijo al principio, ¿no? Entonces, estamos usando este ejemplo porque la palabra de Dios ha pasado de manos
Y también Pablo dice que nadie nos mueva en nuestro modo de pensar o en de lo que hemos aprendido. Pero imagínense todo lo que ha venido y nosotros sin ir al origen, al año 49, para ver realmente qué fue lo que pasó ahí. Entonces nosotros tenemos que ir ahí y ver pues qué fue lo que Dios dijo, o qué fue decir lo que Dios le dijo a Pablo. El problema de los cristianos en este tiempo es que somos muy descuidados y damos por hecho y por entendido que así es y afirmamos lo que la mayoría dice. Hoy no es qué dijo Dios, qué realmente dijo Pablo, sino que ahora es qué dice la mayoría. Si la mayoría dice que es esto, que esa es la verdad, pero eso está muy lejos de la realidad. Tenemos nosotros que ir a ese tiempo cuando Dios sacó a Pablo de la religión, del judaísmo, para meterlo a la experiencia de una persona maravillosa. Es lo que Él está hablando, es lo que Él nos quiere decir. Por eso en el 13 y 14 Él dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, que en el judaísmo perseguía sobremanera la iglesia de Dios y asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación. O sea que Pablo estaba bien clavado en esta religión. Entonces, pero él experimentó una transición. Dios lo sacó de la religión para meterlo a experimentar, a disfrutar de una persona maravillosa. Cuando el Señor Jesús lo relata Marcos capítulo 7, versículo 9, dice que del Señor le tuvo que reprochar a los religiosos fariseos porque Él les dijo que ellos invalidaban el mandamiento de Dios por guardar sus tradiciones, porque ellos también sacaron sus tradiciones. Y hoy es lo mismo que pasa con la iglesia. La iglesia predica más de sus tradiciones que Cristo, que es la persona maravillosa que tenemos que disfrutar, que tenemos que experimentar. Entonces, lo que queremos enseñar en esta tarde es de que todos nosotros al estudiar la Biblia tenemos que, para experimentar lo que dice Pablo, tenemos que remontar a ese tiempo, a esos años, y pues por supuesto orar, ¿no? Orar para que Dios nos ayude a ver toda esa realidad. Entonces, si lo hacemos de esa manera, otra vez Dios nos da el pensamiento original, y ya no es algo que fue pasado de manos. Y si lo hacemos de esa manera de aquí en adelante, cada vez que queramos entender, experimentar algo, tenemos que ir al pensamiento original, tenemos que remontar a esos años. Y Dios nos da la oportunidad porque podemos ejercitar nuestra mente y sujeta nuestro espíritu y podemos trasladarnos a esos años. Nosotros lo hacemos porque usted se acuerda, dije, me acuerdo cuando yo era un niño, cuando era un adolescente, cuando era un joven, y uno se va a esos años. Es lo que queremos decir, que tenemos que ir a ese tiempo y no tomar livianamente, no tomar livianamente la enseñanza del número 25, ni del 30, ni del 1500, ni del 2021, sino que ir al 1 cuando se dio realmente lo que Dios quería para nosotros. De lo contrario, si no hacemos eso, vamos a fracasar. Por eso siempre acostumbramos en este ministerio a hablar todo bajo contexto, siempre todo bajo contexto, para que tracemos bien la palabra de Dios. Hoy nosotros, fíjense hermanos, porque estamos hablando, Gálatas va a hablar de la religión y va a hablar de cómo salir de esa religión. Pero hoy, sin saber, muchos de nosotros caímos en una religión. Pablo también en otro tiempo estaba en una religión. Por eso Dios en esta hora nos dice, ¿saben qué? Olvídense todo, váyanse cuando yo le dije, cuando yo tuve un encuentro con Pablo, cuando yo le hablé, cuando yo traté con él, y él experimentó esa transición de la religión a una persona maravillosa.
porque de otra manera no hay forma de que Dios nos saque de la religión. Pero a nosotros, a los cristianos de este tiempo, Dios no nos quiere sacar del judaísmo porque no hemos estado en el judaísmo, aunque a veces nosotros nos gusta de lo que es esa religión. Hay muchos hermanos que les gusta de lo que es esa religión. Pero de lo que Dios nos quiere sacar es de la religión cristiana, porque nosotros al llegar a la religión cristiana, como venimos de una religión, entramos a esta otra religión, o más bien entramos a la vida de la iglesia y formamos nosotros otra religión cristiana. Y así pasó con Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que sus discípulos estaban molestos porque ellos ayunaban muchas veces y los del Señor no ayunaban? Entonces es algo que tiene el hombre, que le gusta formar la religión, tomar las cosas de Dios como una religión. Entonces, ahora tenemos que saber que cuando alguien cae o cuando nosotros caemos en una religión, es muy difícil salir de ella. Todos los que de alguna manera nacimos en la religión católica, para muchos fue difícil salir de ahí. La forma de que Dios nos saca de la religión es haciéndonos como Pablo, como le pasó a Pablo, porque a Pablo Dios lo tuvo que botar del caballo o del camello donde él iba. Y ahí dice que le quitó las escamas de los ojos. Entonces, de esa manera Pablo pudo salir, y de esa manera Dios tiene que tratar con nosotros, o trató con muchos de nosotros. Y si es que alguno de nosotros hemos tomado esta vida de iglesia como una religión, hoy es el tiempo de salir de ahí. ¿Cuántos hermanos algunos les pesa ir a las reuniones, a congregarse, y hay otros pero van ya más como una costumbre, no hay un disfrute de lo que están haciendo? Entonces, que Dios nos ayude para que salgamos de la religión cristiana y no lo tomemos como una religión, sino que sea una experiencia de vida. Tenemos la sombra que es los judíos. Ellos tenían 1500 años tratando de guardar la ley de una manera religiosa. Ellos Dios les dio la ley por medio de Moisés, y ellos lo volvieron como una religión. Por eso Pablo les tuvo que decir que ellos estaban imponiendo algo que ni ellos mismos podían hacerlo, cumplirlo. Entonces, en el año 56, cuando se escribió esta epístola a los Gálatas, o más bien Pablo escribió esta epístola de Gálatas para que de la religión del judaísmo los hermanos de Galacia, que eran gentiles, salieran de ahí. Ya que los judaizantes ya vemos el trasfondo, que los judaizantes le estaban estorbando. Entonces vemos que Pablo le dice a los Gálatas que así como Dios los sacó de la religión del judaísmo, los quiere sacar de ahí, porque los judaizantes llegaron y confundieron a los creyentes gálatas. Entonces, por eso Pablo sintió la carga de escribirles y de hablarles de esto que estamos hablando. Gracias a Dios que durante toda la historia de la iglesia, muchos hermanos sí han ido a la experiencia original. Ellos no se conformaron, aunque ellos venían al lado de la tradición, pero nunca se conformaron a esa tradición. Ahora yo te digo, si tú eres un hermano que no está conforme a la tradición, te felicito, porque tú eres uno que estás volviendo con nosotros a los años 49 para ver la realidad de Dios. Cuando yo estaba escribiendo esto, me acordé del año 2000. En el año 2000 yo tenía mis 20 años y algo pasó conmigo, porque cuando el Señor me alcanzó en el año 99, en esos dos años, ahí había algo en mí que no estaba conforme. Sabía que había algo más, algo me decía en mi interior que había algo más. Yo tenía 7 años cuando mis papás conocieron el Evangelio, y de esos 7 años, desde el 87 hasta el 99, yo estuve en la iglesia y conocía todo lo que hacían. Sin embargo, cuando el Señor ya me alcanzó bien y me convertí al Señor,
en esos 2 años yo sabía que todo lo que había aprendido en mi niñez, en mi adolescencia, en mi juventud, no era todo, había algo más. Y gracias a Dios que en esa disposición, en ese deseo que había en mi corazón, desde Oaxaca, imagínense, a veces mi esposa me dice, ¿cuándo te íbamos a encontrar? Estabas escondido aquí en la sierra, en Oaxaca, y allá estaba escondido yo. Sin embargo, Dios me llevó hasta Washington para poder conocer al pastor Cayetano y también al pastor Carrillo. Y junto con ellos hemos aprendido a volver al inicio, al año en que Pablo tuvo esa experiencia y ver pues lo que Dios realmente quiere que hagamos. Y esto lo decimos por una razón, de que todos, hermanos, de alguna manera caímos en una religión. Yo sentía que traía una vida religiosa, aún ya cuando conocí este ministerio Pan de Vida, en algún momento tratamos de hacer esto que Dios nos dio como una religión. Ya queríamos imponer a los hermanos que hicieran las cosas o que creyeran igual que nosotros, y no se trata de eso, no se trata de eso. Entonces, ahora que en esta epístola de Gálatas estamos, Dios nos quiere sacar de una vida religiosa para que seamos metidos a una persona maravillosa. Creo que eso es ese es el deseo del corazón de Dios, y eso es lo que realmente va a traer un disfrute a nosotros, va a traer un disfrute. Entonces, eso lo estamos llamando nosotros transición. Entonces nosotros necesitamos de esa transición. No sé si usted alcanza a ver. Les pregunto a ustedes, ¿a cuántos de los que estamos en esta hora, con todo lo que ya hemos hablado de Gálatas, porque este es el mensaje número 4, usted está viendo la necesidad de salir de la transición? Que es salir de un sistema religioso, que es la tradición cristiana, y ser metido a una persona maravillosa. Porque es el mensaje que hemos hablado, es el mismo mensaje de Corintios, de Gálatas, de Efesios, del reino, de Filipenses, de Colosenses que hemos estado hablando, de Romanos, ahora de Corintios. Es el mismo mensaje, es experimentar a la persona maravillosa de Jesucristo. Nosotros hemos aprendido en Colosenses que, por ejemplo, en Colosenses 2, 20 al 22, Pablo les dijo a los colosenses, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? A veces los pastores, los líderes, o si eres un miembro de la iglesia, tú quieres llevar a los hermanos de una manera y decirles, hagan esto, no hagan lo otro, o no manejen, no toquen, o mejor hagan esto sí, esto no. Y queremos llevar la vida de la iglesia o controlar la vida de los hermanos de esa manera. Muchos hermanos quieren que yo les diga a un hermano que no haga eso, que no diga eso, que no hable eso. Pero eso no funciona, eso es manipular a los hermanos, eso es tener controlados a los hermanos, y eso es usar artimañas, astucias. Lo que realmente Dios nos ha mostrado en este tiempo es mejor enseñarles la verdad. ¿Y cuál es la verdad que ya hemos aprendido en Efesios? Es Cristo y la iglesia. Si nosotros nos mantenemos enseñando la verdad que es Cristo y la iglesia, hermano, no hay ninguna manera de que volvamos a esos mandamientos, a esos rudimentos, sino que vamos a guiar bien. Va a ser Dios, ¿verdad? La vida de Dios guiando a los hermanos, porque todos tenemos que dejar de ser niños. Por eso en Efesios 4:14 hemos estudiado que es para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces todas las enseñanzas y todo legalismo son artimañas de hombres, no es la pureza de la palabra. Yo aprendí eso y yo no quiero tener a los hermanos controlar, manipularlos y decirles haz esto, haz lo otro, o no hagas esto, no vayas para allá. No, es enseñarles la verdad que es Cristo y la iglesia, y que sea esa vida, esa persona maravillosa el que gobierne nuestras vidas. Amén.
Por ejemplo, también si nosotros seguimos ocupados, porque ahora viene diciembre y, por ejemplo, si seguimos nosotros de que es malo celebrar la Navidad, de que no es malo, de que es malo poner el arbolito de Navidad, no es malo, o es malo usar aretes, o que las hermanas no usen maquillaje, que no vayan para allá, todas esas son artimañas de hombres y no es la pureza del Evangelio. Hermano, yo creo que si Cristo está creciendo en nosotros, no tenemos necesidad de que alguien nos diga qué está mal y qué no está y qué está bien, sino que vamos a ser guiados por la vida. Amén. Entonces es tremendo todo lo que estamos hablando, porque por un lado tenemos a Cristo contra las doctrinas, Cristo versus doctrinas, y por el otro lado también tenemos religión versus una persona maravillosa. Y gracias a Dios, hermano, porque Él a nadie nos obliga. Por eso te estoy diciendo, estamos exponiendo la palabra. Entonces, si nosotros estamos escuchando, el mismo Señor dice que tenemos que escoger lo mejor para nosotros. ¿Se acuerdan cuando en Deuteronomio 30:19 Él le dijo al pueblo, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea que Dios quiere que escojamos. Él siempre nos sugiere y dice, ¿sabes qué? Te sugiero que escojas la vida. Él nos aconseja que escojamos la vida. Entonces la vida que es Cristo, es la persona maravillosa de Cristo, y tenemos que salir de las doctrinas, tenemos que salir de la religión. Entonces la introducción de Gálatas nos debe de sorprender, porque de acuerdo a esto, la meta es llegar al versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16? De revelar a su Hijo en mí. Esa es la meta, hermano. Ese es el deseo de Dios, por eso nos está metiendo a Gálatas, de que su Hijo sea revelado en nosotros. Aquí lo que tenemos que captar es que de una religión nos tienen que sacar para entrar a una persona maravillosa. Y esta es la experiencia subjetiva que hemos estado hablando. La religión es algo objetivo. Tiene que ver con cosas que nosotros aprendemos y nos llenamos de conocimiento en nuestra mente. Eso es religión. Pero nosotros tenemos que anhelar la experiencia subjetiva de ser metidos, de entrar a esa persona maravillosa, a tal grado de decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo, y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, gracias a Dios, porque poco a poco, conforme estamos estudiando en esta pandemia, ha sido de mucha bendición para nosotros, y para algunos quizá ha habido pérdidas, pero para muchos ha sido de bendición, porque Dios nos ha estado a esta experiencia de la persona maravillosa de Cristo. Entonces, también hemos dicho que el Señor Jesucristo, la victoria más grande de Él fue haber vivido la vida de otra persona. Él vivió la vida del Padre. Y Pablo entendió eso, porque Pablo fue victorioso, fue una persona victoriosa, y él vivió la vida de otra persona, él vivió la vida de Cristo. Por eso él, vas a ver sus declaraciones, y él dice, para mí el vivir es Cristo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Y entonces, por eso él escribió esta epístola a los Gálatas para nosotros aún en este tiempo, porque esa era la carga que él llevaba en sus escritos, de que nosotros no tomemos lo de Dios como una religión, sino que lo tomemos como una experiencia, un disfrute. Amén. Si queremos una experiencia genuina y de un crecimiento espiritual genuino, tenemos entonces que ir a ese momento en que esta transición sucedió a Pablo. Y ya vimos, si usted va a Hechos, va a ver, ahorita vamos a ir un poquito ahí, y vamos a ver cómo fue este momento de transición para Pablo. Podemos preguntarnos acá, entonces, o más bien, ¿por qué no ha sucedido esta transición en nosotros si ya tenemos años de ser cristianos? Porque les dije que muchos de nosotros quizá hemos tomado las cosas de Dios como una religión. Porque nosotros hemos recibido el mensaje en manos de otras personas que han sido descuidadas como nosotros y nos los han pasado mal. Porque ese mensaje que hemos recibido de cómo vivir la vida de la iglesia, de cómo es la vida de la iglesia, ha pasado por muchas manos.
y estas personas no se apegaron fielmente a lo que se escribió, conforme a lo que se escribió al principio. Entonces, acuérdense del juego que les mencioné hace un momento, ¿verdad? Me acuerdo que cuando juntamos los dos dibujos, no coincidían, ¿verdad? Porque pasó por diferentes espaldas y diferentes manos. Entonces, nosotros tenemos, hermano, que saber que si queremos entender que Dios quiere revelar a su Hijo en nosotros, porque recuérdate que aquí en el 16, en Gálatas 1:16 dice que Dios quiere revelar su Hijo en nosotros, no dice que Él quiere revelar a su Hijo a nosotros. Y ese ha sido el problema de la religión cristiana. Ellos siempre han querido que Dios le revele su Hijo a ellos. Y sabes que ellos, la religión lo que busca es conocimiento. ¿Cuántas personas hay de que tienen muchísimo conocimiento de la vida? Lo hemos visto, pero carecen de una experiencia, de una realidad. Por eso Pablo puso aquí, de revelar a su Hijo en mí. De revelar a su Hijo en mí. Dicho en otras palabras, Dios requiere de nuestras virtudes humanas para expresar sus atributos divinos, que son los frutos del Espíritu Santo. Y en Gálatas 5:22 al 23, parece, Pablo dijo que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Nosotros no tenemos estas cosas. Nosotros rápido nos enojamos. Usted dice, es que yo creo que tengo un poco de paciencia. Sí, puede ser que tengas un poco de paciencia, pero no tienes paciencia. El que es todas estas cosas es Dios. Estos atributos no nos pertenecen a nosotros. Tú no tienes atributos, lo que tú tienes son virtudes. ¿Por qué no hay estos atributos en nosotros? Esto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, porque nosotros somos seres caídos. Entonces lo que Pablo nos está diciendo es que con esto de revelar a su Hijo, de Dios revelar a su Hijo en nosotros, es que Él quiere expresar sus atributos divinos en nuestras virtudes humanas. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo es, Lalo, Emily, Alfredo, Carla, préstame tus virtudes humanas para que yo pueda expresar mis atributos divinos. ¿Y sabes qué? Si tú me prestas, si tú colaboras conmigo, tú vas a ser un vencedor, una vencedora. ¿Y sabes qué? Yo te voy a galardonar. Y esto te lo pido a ti, porque yo vivo en ti, yo soy el que hago todo eso. ¿Ven lo que está diciendo el Señor? ¿Y por qué el Señor nos lo pide a nosotros? Nos lo pide a nosotros, porque es porque somos personas escogidas y predestinadas. Es por eso. Por eso el Señor nos pide eso y algún día Él nos va a pedir cuentas, porque para eso fuimos escogidos y predestinados de acuerdo a Efesios capítulo 1. El Señor no pide las virtudes de los mundanos. A ellos nunca les va a pedir eso. Pero a ti y a mí que somos iglesia, que somos gente que fue escogida y predestinada, a nosotros Dios nos lo pide. Pero no de una manera religiosa. Recuérdate de Pablo. Pablo en otro tiempo él estaba tratando por todos los medios de ser un hombre que agradaba a Dios en su religión. ¿Y qué pasa hoy día? Lo mismo pasa con muchos cristianos. Cuando caemos en la religión buscamos por todos los medios agradar a Dios. Eso es debido a que nosotros solo cambiamos de religión. Salimos de la católica para entrar a la religión cristiana. Hoy muchos hermanos están así. Si no les gusta una religión, se cambian de religión. Y así van cambiando. Me acuerdo alguien una vez dijo que esos hermanos se llaman Julio Iglesias. Pero eso es estar confundido, porque piensas que cambiando de religión vas a agradar a Dios o vas a experimentar a Cristo. Pero aquí no se trata de cambiar de religión, de una religión a otra. Se trata de una transición. Es de salir de un sistema religioso para ser metido a una persona maravillosa. Por eso Pablo él dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, tomemos en cuenta que la religión de Pablo no era una religión falsa.
por eso les era difícil salir de ahí. Entonces aquí no está hablando de sacar de alguien falso para meterlo a la persona maravillosa. Aquí está hablando de personas que son genuinas, pero que son religiosas, ciegas y tercas, así como lo era Pablo. Pablo en el judaísmo, él era genuino y él estaba buscando algo que Dios autorizó a Moisés, y hoy los cristianos también estamos buscando lo que Dios autorizó a la iglesia, a los apóstoles. Y ¿qué hizo el Señor? Fue mandarnos a predicar el evangelio, y así estamos los hermanos, pero te das cuenta que lo hacemos de una manera religiosa. Y Dios en esta oportunidad que tuvimos que ir a predicar el evangelio, Dios probó nuestro corazón. Porque hay un hermano aquí cerca que me compartió unos folletos para volantear, para repartir a las personas. Pero en uno de esos volantes, en uno de esos folletos, venía el nombre de la iglesia y la dirección de ellos. Y Dios probó a nosotros qué hacíamos respecto a eso. Porque cuando se predica, se va a evangelizar, cada quien quiere agarrar para su grupo, ¿no? Jalar para su grupo. Pero en ese momento Dios nos probó, pero también nos dio la salida, porque le dije a algunos hermanos, en este caso a mi esposa, le dije, no pasa nada, vamos a repartirlos. Y si ellos quieren ir con el hermano Javier, pues no hay problema, porque somos hermanos, es para el mismo cuerpo, no hay ningún problema. Amén. Pero nosotros vemos, hermano, que en un principio no nos metieron a cosas falsas. Cuando vinimos a Cristo no llegamos a la falsedad. Que lo hicimos religión es otra cosa. Pero por eso Dios, te dije que el caer en religión es soberano. Todos tenemos que caer en religión. Pero de ahí Dios nos quiere sacar, quiere que experimentemos la transición, porque nos quiere meter a una experiencia genuina, que es revelar su Hijo en nosotros, que es lo que Pablo experimentó y es lo que Él quiere compartir a nosotros. Si nosotros queremos entender lo que es pasar de una religión a una persona maravillosa, que es una transición, nosotros tenemos que entender por qué Dios se nos revela en nosotros como Hijo, para que nosotros lo vivamos. Y para eso tenemos que aún preguntar al Señor. Y fue lo que hizo Pablo. ¿Qué hizo Pablo en Hechos 9, 5 al 6? En Hechos 9, 5 al 6, yo creo que nuestra hermana Ana les va a poner ahí. Y ahí dice, en Hechos 9, 5 al 6 dijo, Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? Porque se le dijo, él escuchó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón? Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. O sea, nosotros tenemos que remontar a ese año y decirle al Señor, meternos en esa escena cuando Dios trató con Pablo y decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Pero ¿qué pasa hoy día? Nosotros buscamos o adivinamos o suponemos qué es lo que Dios quiere que hagamos y ahí vamos. Hay algo que a veces porque los hermanos están esperando que el pastor diga algo, porque muchos están esperando eso. Y cuando no ven que uno dice algo para que ellos vayan, entonces dicen, no, es que el pastor no hace nada. Pero realmente no es nada más ir y hacer algo, no, porque lo que no queremos es que el Señor en su venida, Él diga, que digamos, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello y lo otro, pero que Él nos diga, apartaos de mí, hacedores de maldad. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino. Eso es lo que me hace que arda mi corazón, hace que me comprometa más a esperar del Señor.
y esperar que Él nos diga qué se tiene que hacer. Amén. Entonces, la religión es algo, hermano, que uno no sabe a qué realmente nos está llevando. Porque cuando uno está en la religión, uno cree que está agradando a Dios. Porque Pablo, al perseguir a los hermanos, al presenciar la muerte de Esteban, al asolar las iglesias, él pensaba que estaba agradando a Dios. Pero dice ahí en Hechos que él se estaba haciendo daño a sí mismo. O sea que el estar en una religión es hacer daño a uno mismo. Entonces, no sé si estás disfrutando esta epístola a los Gálatas. Es algo maravilloso porque esta epístola va a abrir nuestros ojos. Él abre nuestros ojos para que veamos que la vida religiosa es cansada. La vida religiosa es cansada, hermano. Por eso el Señor en Mateo 11:28 le dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Porque ellos estaban llenos de fiestas, llenos de tradiciones, llenos de muchas cosas. Hasta eran la patrulla del sábado, viendo quién quebrantaba la ley para llevarlos a la cárcel y todo eso, ¿no? Y eso es una vida cansada. Eso es una vida cansada. Lo que Dios te está ofreciendo en la persona de Cristo no es una vida cansada, es algo disfrutable, es algo maravilloso. Todos los hermanos nuevos que están llegando con nosotros, ellos lo están recibiendo. Yo veo al hermano Javier, aunque ellos tienen poquito tiempo con nosotros, y nuestra hermana Aide, nuestra hermana Abigail, cuando van a Chimalpa a la reunión o cuando han venido con nosotros aquí, ellos disfrutan porque vienen de lejos. Yo creo que si nosotros tuviéramos que ir lejos a reunirnos, yo creo que valoraríamos más, pero que a veces tenemos aquí cerquita y como que no valoramos lo que Dios nos está dando. Pero te vuelvo a repetir, la vida de la iglesia no debe ser una religión, porque si no te vas a cansar. Amén. Entonces, Dios tiene una historia. Aunque Él es eterno, pero Él tiene una historia. Eso lo vemos en Efesios. ¿Se acuerdan cuando hablamos que ahí en Efesios capítulo 1, 2 y todo eso nos narra una historia de lo que Dios quiere para los hombres? Entonces, ¿cuál es la historia de Él si Él no tiene principio ni fin? Pero la Biblia misma nos dice, porque dice que aún fuera del tiempo, que es antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada que llamamos, Dios tenía un beneplácito, Él tenía un deseo en su corazón y basado a eso Él hizo un plan, porque dice Efesios 3:11. Efesios 3:11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, hay un propósito eterno. El 1:10 de Efesios dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esa es la historia. Entonces, así que este asunto de Cristo, no solo hay historia aquí en la tierra, sino en los cielos, en la eternidad, como dice Pablo aquí en Efesios 1:10. Gracias a Dios, hermano, no sé si ustedes se han metido en esta locura, porque es locura para la sabiduría humana. Nosotros hemos podido viajar e imaginar hasta los lugares celestiales, hasta la eternidad pasada. Cuando yo pienso en eso, alcanzo a ver cuándo Dios me escogió y me predestinó. Y aún cuando leemos la parábola del hijo pródigo, vemos que aún nosotros pedimos venir a esta tierra. Y también está comprobado que en la primera etapa de nuestra vida la malgastamos. Pero un día nos acordamos de nuestro origen y volvimos a la casa del Padre, que es la iglesia. Y lo más sorprendente es de que el Padre nos estaba esperando. Y ¿sabes qué? Él corrió a abrazarnos. Y como dije en otra ocasión, a Él no le importó nuestra condición ni el olor de nosotros. Porque este hombre, el hijo pródigo, estuvo cuidando, comiendo, viviendo con los puerquitos. Y sabemos cómo es el olor ahí. Pero el Padre no le importó, sino que lo abrazó, le dio un beso. Y Él estaba contento de que nosotros regresamos a casa.
Dice que hubo fiesta en los cielos de que nosotros regresamos a casa. Dice que no, que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Sí, porque se acuerda de dónde salió. Nos acordamos de dónde salimos y regresamos a casa, hermano, y eso es, y esa es nuestra historia, pues. Esa es nuestra historia. Pero ¿por qué estamos hablando de todo esto si nuestro tema es la transición de un sistema religioso a una persona maravillosa? Porque antes de hablar de meternos a esa persona maravillosa, tenemos que explicar quién es esa persona, para que de aquí en adelante nadie nos engañe y que no nos vayan a sacar de esta persona maravillosa. Porque en esto de las cosas de Dios hay mucha astucia de Satanás. Nosotros podemos estar en el lugar correcto, pero si no se nos enseña cómo permanecer ahí, nos vamos a querer ir. Porque la característica de nosotros como seres caídos es estar viajando, de estar de iglesia en iglesia, de denominación en denominación, pensando que eso es lo mejor para nosotros, que cambiar de religión es lo mejor. Pero ya les dije que no. Lo que realmente necesitamos es una transición. Por eso le he dicho a algunos hermanos que ellos pensando que irnos de aquí, que irse de aquí de Pan de Vida a Tultitlán, a otra congregación, esa es la solución, y sabemos que no. Sabemos que no. Amén. Pero lo genuino que tenemos que anhelar es como dice Gálatas 1:15 y 16. O más bien el 15 dice, Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por gracia. Hay algo que debemos saber, que a muchos, quiero que escuches esto, a muchos Dios no los va a sacar de la religión en donde están. Ahí se van a quedar con todas sus tradiciones y eso es triste. Pero lo que Dios quiere es meternos a Él, a su persona. Pero para meternos a su persona, Él va a usar a su Hijo, que es Él mismo. Pero tenemos que entender cómo funciona Dios como Hijo. O sea que Dios como Padre, Él no puede meternos a Él. Como Padre, que es la fuente, no nos puede meternos a Él. Por eso la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto que estamos hablando es profundo, de que Dios quiere revelar a su Hijo, o lo que Dios quiso revelar a su Hijo en Pablo. Y Pablo es lo que nos está diciendo a nosotros, ¿verdad? Que Dios abra nuestros ojos y que nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación para que nosotros obtengamos esto que le ofrecieron a Pablo, porque no es nada más para Pablo, sino que es para nosotros. Que cuando nos toque escribir nuestra epístola, digamos, como dice Pablo, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Que nosotros podamos decir esto. Amén. Muchos hoy día creen que ya entendieron todo y que todo está bien, pero esa no es la realidad. Porque es hasta cuando le agrada a Dios, tiene que agradarle a Él. Entonces Él va a permitir que su Hijo sea revelado a través de nosotros. Por eso Pablo dijo, pero cuando agradó a Dios, porque antes de eso Pablo era una persona que estaba bien entregada, bien clavado en el judaísmo, en esa religión. Pero dice él, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí. O sea que Dios hermano, no nos llamó para que estemos en una religión. Él nos llamó, como dice Pablo, dice que lo apartó desde el vientre de su madre. Es más, podemos ir y decir desde la eternidad pasada Dios nos apartó, nos llamó, ¿verdad? Para revelar a su Hijo en nosotros. Entonces hoy vamos a ser enseñados que la historia de Dios es en Cristo. Entonces, para que nosotros podamos o logremos experimentar la historia de Dios, es únicamente en la persona de Cristo, porque en el Padre no se puede. Ya dijimos en otra ocasión que Él es la fuente, es la planta, ahí no se puede. Entonces, pero solamente Dios como Hijo, que es Cristo,
se puede revelar en nosotros. Por eso tenemos que entender qué es Dios en el Hijo. Dios en el Hijo, porque el Hijo es Dios y Dios es en el Hijo. Y esto que estamos hablando, a los judíos jamás se les va a revelar lo que estamos hablando hoy. Es por demás que nosotros tratemos de convencer a un judío, a un mesiánico. Jamás, hermano, lo vamos a sacar de la religión en que están, porque ellos creen que están bien. No solamente a ellos, sino que a otros grupos. Pero hay una manera de poder ayudar a un religioso. Es que orar por ellos, ya hemos dicho que tenemos que orar. Y es que si es que Dios se agrada de ellos, entonces cuando Él los saca de esa religión, así como Pablo. Entonces no es fácil entender Gálatas 1, 15 al 16, como dice Pablo. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. No es fácil salir o no es fácil experimentar esto que Pablo está diciendo, porque primeramente el judaísmo no lo va a permitir. Ya sabemos que nosotros no estamos en el judaísmo, pero lo tremendo es que nosotros los cristianos hemos hecho nuestra propia religión, la religión cristiana evangélica, y esa religión también impide a nosotros entrar en el Hijo, entrar en el disfrute de Cristo. Que no ya hablamos de Efesios, de Filipenses, de Colosenses que estamos tocando en Chimalpa, y vemos claramente que los cristianos en esas iglesias se desenfocaron de Cristo. Por eso Gálatas va primero, porque esta epístola abre nuestros ojos para que podamos experimentar Efesios, Filipenses y Colosenses, para poder obtener una victoria, para obtener una vida victoriosa en donde Cristo fluye totalmente a través de nosotros. Ahora, lo que no podemos explicar es por qué Dios lo mete primeramente a uno en la religión. Pero recuérdate que eso por soberanía de Dios, todos tenemos que caer ahí. Pero Él ahora nos está diciendo que salgamos. Y eso es, a veces dice uno, pero ¿por qué Dios hace eso? ¿Se acuerdan también de cuando algunos dicen, pero si Dios sabía que éramos así, ¿por qué puso el árbol de la muerte en el huerto? O sea, pero es que Dios tiene un plan. Acuérdate que la soberanía de Dios es que Él crea, corrompe y restaura. A veces no entendemos por qué los judíos tuvieron que entrar a esa religión del judaísmo. Y por qué también Pablo tuvo que empezar siendo judío. Él mismo dice que era celoso hasta llegar al punto de matar por amor a su religión. Entonces, eso no lo podemos explicar, pero aún hoy día, hermano, te digo que muchos estamos en religión. No sé si aún todos ustedes que nos están escuchando realmente están recibiendo lo que estamos hablando aquí. Porque yo analizo a muchos hermanos, veo a los hermanos y veo que ellos hablan y nada más oro, no les digo mucho, pero yo sé que muchos ni comentan lo que estamos hablando. Decía el pastor Carrillo en la mañana y él decía que muchos hermanos ni comparten esos mensajes en sus muros de Facebook. No sé, pero muchos de ustedes yo sé que lo comparten lo que yo predico, comparten lo que predica el pastor Cayetano, el pastor José Carrillo, que te dije cómo estamos trabajando nosotros. Pero hay muchos hermanos que ven sus muros y hay otras cosas menos lo que nosotros estamos compartiendo. ¿Te das cuenta que eso es religión? Si eres humilde, tú dices, yo me voy a hacer uno. Y si tú examinas lo que estamos hablando, tú puedes retener lo bueno, porque no todo lo que hablamos es malo, sino que Pablo dijo examinarlo todo y retener lo bueno. Yo creo que hasta en esta hora hemos tocado Biblia, hemos tocado el corazón de Dios. Amén. Pero lo que sí debemos saber es que si usted es uno de los que está recibiendo esto, está hablando, lo está comentando, está compartiendo a otros, no solamente por Facebook, sino que con otros, y usted se hace uno con su pastor y dice, no, eso es algo que se tiene que hablar, entonces significa que Dios se agradó de usted.
y Él quiere que usted madure. Pero si no, todavía no le ha agradado a Él. Y eso lo he entendido y tengo paz. Porque a veces yo digo, compartan. Aún les puedo decir a ustedes aquí, hermanos, compartan este video, pero ya entendí. Si a Dios se agradó y sacarlo en la religión, usted recibe la pureza de la palabra y usted lo comparte sin necesidad de que yo le diga nada. Pero lo que sí sabemos de que la mayoría de los religiosos se va a oponer, o más bien la mayoría de las personas se va a oponer de lo que estamos predicando, y es hasta que Dios se agrada de ellos y tiene misericordia, entonces les quita la ceguera. Yo por eso te digo, ora para que Dios te quite la ceguera, ora para que Dios abra tus ojos, para que experimentes, para que disfrutes, porque esto se tiene que disfrutar. Mientras tanto, muchos van a estar en las denominaciones, en la religión cristiana evangélica, pues aún puedes tomar Pan de Vida como una religión. Otros van a estar siendo pentecostales, bautistas, mormones, aún testigo de Jehová, católico. Pero hasta que Dios se agrada de nosotros, entonces Él nos saca de ese sistema religioso. Pero tenemos que tener un corazón. Tenemos que siempre decir, Señor, si estoy en una religión, por favor, te ruego que me abras mis ojos, porque yo quiero verte, quiero disfrutarte. Gracias a Dios porque a muchos de los hermanos lo está sacando de la religión. Pero vemos que hay cosas que para entenderlas Dios tiene que abrir nuestros ojos. Porque si Dios no nos abre el entendimiento, nosotros no vamos a participar de la revelación correcta para nuestra generación. Y nuestra generación tiene que disfrutar de una revelación correcta. Pero ¿cómo vamos a disfrutar esto? Ya dijimos al inicio, volviendo a las sendas antiguas, volviéndonos a la raíz, preguntándole al Señor, yendo a los años 49 y decirle, ver qué fue lo que realmente Dios le dijo a Pablo. Los cristianos gentiles no somos muy cuidadosos, porque lo que hacemos es que resultamos siendo celosos de las tradiciones de la iglesia en vez de ser celosos de Cristo. Y lo que hacemos, hermano, es que luego empezamos a defender legalismos, a contender, a pelear doctrinas que son artimañas de hombres, ¿verdad? Es lo que hacemos. Y en lo que es real, lo que es Cristo, no lo defendemos. Pablo, después de la transición que él experimentó, él no fue legalista ni religioso. Te platico rápidamente lo que pasó. ¿Por qué te digo que Pablo no fue legalista ni religioso? En Hechos 21, él dice que de 4 cosas le prohibieron a los gentiles. 1, de no comer sangre. 2, de no comer animal ahogado. 3, de no comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y 4, apartarse de fornicación. Entonces, eso es lo que él prohibió, ¿verdad? Pero hay muchos hermanos que tienen problemas porque hacen por tal de defender su religión, han atrevido a imponer otras cosas de estas 4 cosas que dice Pablo en Hechos. Es debido a que la vida religiosa los invade. Las tradiciones de los padres de Pablo eran tan fuertes. Vemos que él era capaz de matar a cualquiera que no creyera igual que él. Hoy nosotros en la religión somos capaces de matar a los que no creen igual que nosotros. Así que nosotros necesitamos un trato como el de Pablo, que seamos sacados de una religión tradicional y legalista para ser metidos a una persona maravillosa que es Cristo. Te decía que de 4 cosas prohibió Pablo. Pero Pablo en Corintios, si lo lees en 1 Corintios 8 y en 1 Timoteo 4, él dice que una persona madura puede comer las cosas sacrificadas a los ídolos. Después de que él dijo que no,
Ahora Él dice que sí se puede. Y esto nos debe de sorprender y al mismo tiempo asustarnos, porque Pablo dijo que las cosas sacrificadas a los ídolos son sacrificados a los demonios. Pero cuando tú lees 1 Corintios 8 y 1 Timoteo 4, dice él que un ídolo nada es. Que si tú oras por esa comida que fue sacrificada a los ídolos, que es santificada. Pero, ¿qué haríamos nosotros? Yo le preguntaba a mi esposa, ¿qué harías tú? ¿Qué haría usted si tuviera hambre y no hay más comida y aún en este tiempo cuando visitas a tus familiares te comparten esa comida que hacen para los difuntos, muertos? ¿Qué harías tú? Y rápidamente nuestra religión, o ¿qué haríamos si vemos a un hermano comer de eso? Rápidamente nos invade la religión. Pablo dijo que la oración de nosotros limpia la comida, pero también él dice que cada uno esté convencido en su propia mente. O sea que una persona que ha madurado no es religioso. Porque él también dijo, si por causa de que sea piedra de tropiezo o ocasión de caer a mi hermano, mejor me abstengo, ¿no? Entonces, hermano, lo que realmente estamos metiendo aquí es de que no nos invade a la vida religiosa. Entonces, lo que Dios quiere aquí en Gálatas y en otras epístolas que ya hemos estudiado es que Cristo se forme totalmente en nosotros. Ese es el mensaje más elevado que cualquier prohibición. Hace un tiempo yo andaba ya muriendo, preocupado, con la presión alta y todo eso porque veía a los jóvenes, a los hermanos participar de muchas cosas y yo quería ir a decirles y por qué y prohibirles. Pero un día Dios me dice, preocúpate en predicarles la verdad para que Cristo se forme totalmente en ellos. Y solamente hasta que Cristo se agrada o Dios se agrada de ti, abre tus ojos y sales de la religión. Porque hemos también convertido la vida cristiana en una vida mundana. Ya no hay diferencia, no hay una distinción entre ser cristiano y mundano. Entonces, hermanos, pero para poder entender esto, cómo entrar, tenemos que entender lo que es Dios como el Hijo. Porque Dios se tuvo que hacer Hijo para que nosotros lo vivamos. No se podía como Padre. Por eso Él tuvo que venir y se vistió de humanidad. Le pregunto a usted, ¿quiere usted saber por qué Dios, para que nosotros lo vivamos y lo expresemos, tiene que llamarse Hijo? ¿Usted quiere saber por qué, no como Padre, ni tampoco como Espíritu Santo, sino como Hijo, es que se quiere revelar en nosotros? No te pierdas el próximo mensaje. Vamos a estar viendo el próximo mensaje, que Dios como Hijo es riquísimo. Tenemos que entender lo que es Dios como Hijo. Él como Hijo no está limitado. Por eso Pablo en Efesios habla de las riquezas inescrutables de Cristo. Porque es Dios en Cristo lo que Dios nos quiere revelar. Y esto es maravilloso. Así que te invitamos en el próximo mensaje. Mientras tanto, se nos acabó el tiempo. Vamos a orar. Padre Celestial, perdónanos, Padre, porque hemos llevado una vida religiosa. Y lo peor, Padre, es que pensamos que te agradamos. Señor, si te agrada, abre nuestros ojos. Limpia nuestros ojos, quita las escamas de nuestros ojos. Y anhelamos experimentar esta transición de un sistema religioso a una persona maravillosa. Salir de ese sistema religioso para entrar a esa persona maravillosa en este disfrute, en esta experiencia. Señor, mucho tiempo hemos caminado en cosas que creemos que te agradan y sabemos que el único que te agrada es Cristo. Oh Señor, ayúdanos
ten misericordia de nosotros, perdónanos porque hemos pecado contra ti al ser religiosos, al llevar una vida religiosa. Pero era en tu soberanía que cayéramos ahí, pero ahora tenemos que salir. Agrádate de nosotros y sácanos de este sistema religioso, de esta religión donde hemos caído, y que volvamos a la persona maravillosa de Cristo. No solamente volver, sino meternos en Él. Que ese Cristo maravilloso nos inunde, que nos consuma, que, oh Señor, que sea todo eso en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre Santo. Gracias, Señor, porque has abierto los cielos para que recibamos tu palabra. Oh Señor, estamos cansados, no estamos conformes a la religión, no estamos conformes con esa vida religiosa que hemos traído. Deseamos, Señor, en ti experimentarte, disfrutarte. Revela a tu Hijo en nosotros. Aquí están nuestras virtudes humanas, úsalas. Te los prestamos, Señor, para que expreses tus atributos divinos. Oh Señor, que te conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Oh Señor, gracias por esta hora, gracias por este momento que fue maravilloso, el de estudiar esta rica palabra de Gálatas. Gracias, Señor, gracias por mis hermanos que estuvieron. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén.